Ellos vivían en un convento que ocupaba el resto de la cuadra y para ingresar se necesitaba de una dote, es decir, se tenía que pagar por entrar, dependiendo de la cantidad de dote, entre 2.000 o 1.000 patacones, que era, digamos, una moneda que se usaba en el momento, se podía acceder a podía hacerse dos tipos de monja, una que era la monja de velo negro y la otra que era monja de velo blanco. La monja de velo negro vendría a ser la que tiene un curso de noviciado una vez entra en el convento. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aprende a leer y a escribir en latín, y aprende, digamos, las diferentes técnicas de canto, y tiene toda una preparación también para las dos funciones principales que se le encargan a una monja desde Trento, que son la contemplación y el canto. Y por otro lado están las monjas de velo blanco, que no recibirán dicho noviciado y que se encargarán aquí de lo que podríamos llamar como los oficios manuales, o viles y manuales, dependiendo del periodo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las monjas de velo blanco básicamente se encargaban de todo aquello que tenía que ver con el trabajo manual, mientras que las monjas de velo negro ya eran personas que ya podían, digamos, centrarse más en la educación propia, que tenía que ver con la contemplación de Dios y los oficios meditativos que tenía que ver con el oficio mismo de ser monja, en relación con prepararse para, una vez llegado el momento de la muerte, desposar a Jesús en la otra vida. Cuadros en relación de esos hay varios, sobre todo a este lado del recinto, como el depositorio de Santa Catalina de Alejandría. Sí, señor. Y bien, gracias. Y la vida en el convento que daba, y de alguna manera estaba regido por tres cargos importantes. Los tres tenían que ser monjas de velo negro para poder ser dichos cargos. El primero es la abadesa, que se elegía cada 3 años, era la jefa acá. La vicaria, que era aquella persona encargada de la vigilancia y el funcionamiento de todo, y la tesorera, que era aquella que manejaba las cuentas adentro del convento. Por norma, como estamos hablando de una orden religiosa, estamos hablando de una sección muy reducida del clero, que es el clero regular y además mendicante. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, regular quiere decir que obedecen una regla, ¿sí? En este caso, las reglas estipuladas por San Francisco y Santa Clara de Asís en el momento de las fundaciones de dichas órdenes, en relación con la caridad, la humildad, la dejación de toda posesión, ese tipo, y el trabajo con la comunidad. Y por otro lado, mendicante, porque mendigan, ¿sí? Es decir, ellos no tienen tanto un soporte económico per se, como que las comunidades en las cuales ellos aparecen, como por ejemplo este espacio, dependen fundamentalmente de la participación activa de los feligreses y de las personas que vengan a este museo. Digamos que eso también tiene que ver con los mensajes que se están dando acá, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es el sentido religioso de que estas mujeres estén absolutamente aisladas de todo? En clausura. Sí, o sea, hacia Trento, digamos después de Trento, se da que todas las órdenes religiosas femeninas tienen que ser de clausura, porque todas ellas se tienen que preparar para, una vez muertas, desposar a Jesús. ¿Qué quiere decir eso en vida? Que ellas tienen que básicamente imitar estar muertas en vida, ¿sí? Ellas tienen que estar únicamente preparándose, haciendo dos tareas: el canto y la contemplación de Dios, ¿sí? Son las únicas dos tareas en las cuales ellas se tienen que centrar, porque su única función, de alguna manera, es simplemente esperar a dicho momento y prepararse contemplando, ¿sí? Ese es como el sentido de este tipo de espacios. Y digamos también por esa misma razón, una vez ellas ingresaban acá, no salían tampoco ni muertas, ¿sí? Ellas tenían su propio cementerio, ellas tenían sus propios rituales. Aquellos que hayan escuchado de los cuadros de vírgenes coronadas, o de monjas coronadas o monjas muertas, sabrá de qué estoy hablando. O sea, es un momento cuando las monjas mueren. En estos espacios, por ejemplo, en el caso del coro bajo, se bajaban si eran muy devotas, y las personas, si se consideraba que había sido una monja muy devota, en lugares como el coro bajo se ponía, y se le ponía sobre toda para Bernalea de monja se ponía toda la simbología de una novia, una vez muerta, se exponía al público, de tal modo que se daba acto simbólico a su deposición por parte de Jesús. Y la vida dentro del convento, digamos, está regida por una serie de normas. Ellos, por ejemplo, tenían un guía espiritual que tenía que ser, obviamente, un hombre. En particular, en este tipo de espacios fueron los jesuitas, quienes fueron los guías espirituales de varios de los presentes. Si quieren, por ejemplo, ver este espacio,
iglesias de acá realmente son confesionarios, pero no son confesionarios para las personas de la iglesia, sino son confesionarios de adentro. En ese sentido, la silla es donde iría el sacerdote y es hacia adentro, donde se localiza la monja y confesa cualquier cosa que desee confesar que considere que es un pecado. El cura, sí, pero es fuera de digamos, de la institución propia de esta iglesia, es decir, cuando entraba al convento. Obviamente cuando estaban en la iglesia, este espacio estaba diseñado para que las monjas no se pudiesen ver.